tenemos difícil como país. Ayer se hizo un acto sumamente interesante en el programa de mejorar las condiciones o los niveles de preparación de la Policía Nacional. Se firmó un pacto con 13 universidades para capacitar a la policía y me llama mucho las áreas en las que van a capacitar a la policía, porque entiendo que tiene mucho que ver con una necesidad muy sentida tanto en la sociedad como, bueno, la propia policía para servir a la sociedad. La responsable de esto es la Comisión Técnica para la Reestructuración de la Policía, la que hizo la gestión, el acto lo encabezó el presidente de la República, y el tema es formación en talleres, en cursos, en diplomados, y las áreas a trabajar tienen mucho que ver con las actitudes del policía, los asuntos emocionales, los arrebatos emocionales que a veces uno nota en la policía, cómo actuar de manera inadecuada en una circunstancia en que amerita que el policía actúe de manera mucho más ponderada, de manera más fría. Tiene que ver con formar a los policías de manera más adecuada en el conocimiento de la Constitución Dominicana, en el manejo de valores democráticos, cívicos y éticos, manejo de sus emociones al abordar cualquier situación de peligro. Hace poco tiempo me tocó llevar al ministro de Interior y Policía, a un ciudadano dominicano que tiene mucho que ver, un policía dominicano que participa en las labores de entrenamiento y protocolo de arresto en la policía de Miami, y me pidió que le hiciera una conexión con las autoridades dominicanas, básicamente con el Ministerio de Interior en su condición de presidente del Consejo Superior Policial, que es el Ministerio de Interior o el Ministro de Interior, y me tocó llevarle a Chubasque, a esa persona, para ofertarle a la policía unos talleres especiales para el protocolo de la aprehensión o del apresamiento, cómo se manejan estas cosas, cómo se agotan otros procedimientos distintos al que tenemos aquí o a los que tenemos aquí. De repente aquí el policía dominicano tiene como primera medida manipular el arma o disparar el arma. Hay una serie de procedimientos previos donde la utilización de su arma de reglamento ya es la última instancia. Sobre eso ciertamente tenemos que trabajar en la policía dominicana. Es un asunto que yo decía el día pasado, cuando se dio un incidente muy lamentable en la línea con un alcalde y un agente de AME, me recordé de mi punto de vista de entonces, que sigue siendo el mismo. Se fueron un forcejeo, el alcalde desafió a la gente de AME, la gente de AME sacó su pistola y le disparó. Yo digo, debería haber un procedimiento mucho más convencional, que no sea llegar a la última instancia, porque justamente uno cree que para eso entrenan a los miembros de las Fuerzas Armadas, a los miembros de la policía, a los que están en la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre. Me anima mucho este tipo de cosas que está pasando, porque habla claramente de que hay el propósito de que tengamos a un policía lidiando con la parte mala de la sociedad, que es la que requiere de la actuación policial, mucho más preparado. Bueno, parece que la comisión que tiene que ver con el programa de educación dentro del plan de reforma policial ha convencido al presidente que esa es la parte fundamental del problema de la policía. Y yo pienso que más que esa formación vía las universidades, los centros de formación especializada para policías y militares deben estar a cargo de la propia institución, no de instituciones privadas. En este caso son 13 universidades. Yo veo que el Ejército tiene su propia escuela, la Fuerza Aérea tiene su propia escuela, y ellos hacen la formación para su gente y tienen niveles para capacitación de la oficialidad, que tiene que pasar por un centro determinado para llegar a ser oficial. Igualmente tienen escuela para los que ingresan desde el primer nivel de raso o conscripto, como ellos llaman. Esa parte de la universidad para mí debe ser complementaria, no fundamental. Hasta ahora parecería que lo que más se ha avanzado en la reforma es la parte de formación. Perdóname, Oscar, yo creo, bueno, la opinión de Freddy, que es un hombre que viene de la Guardia,
Es una opinión quizá que pueda ser muy sesgada, pero Freddy, yo creo que a la policía le hace muy bien y a los miembros de las Fuerzas Armadas participar en una academia con los civiles. Porque una cosa es la formación fundamental y básica que puede dar sociedad desde las escuelas en los cuarteles, lo hacen las Fuerzas Armadas en la formación de los académicos y en la formación para los que entran como soldados, como clase, como entran ahí, como conscriptos. Eso es una cosa. Y la otra es, aparte de la educación superior que le dan en las escuelas superiores de las Fuerzas Armadas y de la policía. Ahora, al policía y al guardia le hace bien, en una sociedad democrática como la República Dominicana, le hace bien socializar en esos niveles en universidades privadas con ciudadanos civiles. Yo creo que la visión que tienen de la Constitución Dominicana los académicos, por ejemplo, que no necesariamente tienen que darle clase, impartir docencia en una universidad de la guardia, es importante. Ese intercambio, esa interacción de la policía con un estudiante civil, yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que se necesita para que el policía tenga una idea mucho más cabal de cómo es el comportamiento del ciudadano. O sea, yo creo que, a diferencia de lo que usted plantea, eso es sumamente enriquecedor. Yo voy más allá. Decía, para mí, lo que más se ha avanzado en la reforma policial es en la parte formativa, la parte de educación. Y qué bueno. Se ha avanzado en dos áreas, educación y condiciones de policía. Okay. Pero en el área educativa, mire, no hay nada, absolutamente nada que se pueda cambiar, por lo menos digamos, algo donde se involucra el ser humano sin la formación de ese ser humano. Te lo forma y eso va a mejorar, eso va a cambiar. Y lo primero que usted tiene que trabajar es eso, porque es lo que más tiempo toma. Es lo que usted cosecha en mayor tiempo. Usted le sube un sueldo y ya usted está mejorando las condiciones, le da para préstamo, le consigue facilidades en el metro, y ya usted mejora inmediatamente seguro de salud, vivienda. Eso tiene efectos inmediatos. Pero que ese policía tenga la capacidad de reaccionar como hay que reaccionar ante un ciudadano, que conozca los protocolos, que esté bien formado, que sepa cuándo usar fuerza letal y cuándo no. Eso te evita todo lo que está pasando. Pero eso no se consigue de un día para otro porque tú no le cambias el chip al policía. O sea, el policía tiene 5 años metido en una dinámica que no lo va a cambiar. Ahora tú tienes que comenzar a trabajar eso. Y eso se siembra. Y se siembra varias veces. Se va cosechando eventualmente. O sea que cualquier esfuerzo en esa dirección va a ser productivo sí o sí. Y que se involucre en diferentes instituciones, que se involucre en la sociedad. Mejor todavía. Universidades, sociedad civil, toda la gente que brega con eso porque un policía es un ente social que actúa en la sociedad. Y si es el cuartel en la cabeza nada más, no. Tiene que tener sociedad en la cabeza también. Tiene que saber cómo interactuar en la sociedad, en todos los órdenes. Entonces, todos esos esfuerzos que creo van muy bien, otras cosas van muy mal. Pero en la reforma policial, ese elemento de la formación va muy bien, aparentemente. Y creo que es correctísima ese camino. Pero además que fueron 13 universidades que van a dar esa colaboración, esa penetración, ese servicio, esa oportunidad. O sea, integrar al pensum, integrar al servicio, darle cabida en sus aulas, utilizar profesores o especializar en una carrera, es como hacer en la geografía del país un espacio para facilitar la preparación de los agentes. Al cabo de un lustro, 2 lustros, 10 años, pudiéramos tener gente, por lo menos un 80 o 90% debidamente entrenados y educados. Y eso es importante. 13 universidades, eso es realmente un gran logro. El presidente siempre decía, cuando se hablaba de esto, y yo creo que tiene razón, que no es posible que un policía con 1 mes y 2 meses de formación que lo mande para la calle, en una pistola. Se lo recoge en un barrio con 19 años, lo mete aquí en un cursito de un centro a dar vuelta en un círculo, a ponerse el uniforme, a 4 cursos, le da una pistola, una macana y lo manda para la calle. Eso no es posible. En eso estamos de acuerdo. No es posible. Miren, antes de irnos a la pausa,